Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pues nuevamente bienvenidos a la sesión. Y el día de hoy estaremos revisando todo lo referente en cuanto a la dietoterapia de las enfermedades inflamatorias intestinales, recordando aquí que entran padecimientos pues muy variados, la verdad, desde la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable, que quizá no sean como los más prevalentes en cuanto a trastornos digestivos, sin embargo, son de los más representativos en su tipo, ¿no? En su categoría. Y pues aquí ya no enfocarnos tanto en el sentido de las molestias, ¿no? Porque en su momento lo llegamos a comentar, sino más bien lo que la evidencia arroja actualmente que puede resultar de utilidad para el tratamiento de dichas enfermedades. La sesión anterior estábamos revisando todo lo referente a la dietoterapia, sobre todo en esta situación de una cirugía derivada del cáncer, ¿no? Entonces, cáncer de cabeza y cuello y el estómago, entrando por la parte de cabeza y cuello, recordemos que es como toda la parte orofaringia principalmente y considerando parte del esófago. Y pues principalmente, entonces, partiendo de esto, recordando en cuanto a la enfermedad celíaca principalmente, es un trastorno que también se conoce como enteropatía sensible al gluten, perdón, porque finalmente el problema es esta situación que se desencadena a raíz del consumo del gluten o también se conoce como sprue no tropical. Aquí nada más hacer una pequeña distinción. Recordemos que el sprue tropical es en sí un padecimiento un tanto diferente porque el origen no se tiene muy identificado. Se apunta principalmente a cuestiones relacionadas con la presencia de microorganismos patógenos. Sin embargo, puede haber situaciones o mejor expresado, contaminantes, ¿no? En el ambiente que favorezcan la presencia de esta situación. Aquí no, porque está relacionado directamente con el gluten, ¿no? Y en la enfermedad celíaca, recordemos que lo que se manifiesta principalmente, pues, es una serie de mecanismos inflamatorios de tipo crónico, sobre todo en lo que es la mucosa intestinal, afectando principalmente el intestino delgado. Entonces hablaremos necesariamente de malnutrición y algo muy característico es pues la reacción inmunológica, ¿no? Al hablar de inflamación, pues muchas veces hablamos del sistema inmunológico. Y normalmente ocurre en sujetos que están genéticamente predispuestos. Afortunadamente para nosotros, pues los mexicanos no es como lo más característico, ¿no? Podremos hablar de que tenemos problemas de intolerancia a la lactosa, pero no tanto así como problemas con el gluten. Entonces, reiterando aquí, lo que distingue a una enfermedad celíaca es que existe un cuadro crónico de mala absorción por la afección que existe en las vellosidades intestinales y que mejora en el momento en que se suspende el consumo de gluten. Sin embargo, reaparece cuando se reintroduce. Entonces, pues recordemos aquí que el gluten es una proteína que forma parte de algunos cereales, entonces genera estas lesiones severas. Y las manifestaciones clínicas son muy variadas realmente. Sin embargo, aquí dentro de las que podemos destacar y dentro de las que debemos de orientar la consulta es en cuanto a aquellas que guardan una relación directa con cuadros carenciales secundarios a la malabsorción de vitaminas y minerales principalmente. Sabemos que cuando hablamos de procesos de malabsorción, afectarán, por ejemplo, en el sistema óseo, en el correcto crecimiento y desarrollo, en el caso de niños y adolescentes. Entonces,
Recordemos que principalmente los cereales, pues es este grupo de alimentos donde hacemos alusión a trigo, cebada, centeno, avena, maíz, arroz, sorgo, entre muchos otros más. Sin embargo, aquí la cuestión que nos compete es que en el sentido de los cereales, principalmente el trigo, es el que contiene una proteína que sabemos que se llama gluten. El gluten en sí es una mezcla de dos proteínas, las gluteninas y las prolaminas. En cuanto a las prolaminas, se ha identificado que principalmente son las que actúan por su presencia de ciertos péptidos tóxicos. Además, se componen las prolaminas de otros péptidos que no son tóxicos dependiendo del ejemplar del cereal que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de la avena, principalmente van a predominar estos péptidos no tóxicos, como es el caso de la avenina. En el caso del maíz, tenemos lo que es la aceína. Entonces, aunque no se conoce con certeza la estructura exacta de la parte de la gliadina responsable del daño en la enfermedad celíaca, se ha investigado de diferentes formas, ¿no? A través de diferentes estudios experimentales y se ha encontrado que los fragmentos que tienen un efecto tóxico son los fragmentos 324, 2555, 3155 y 130 de la alfa-gliadina. Aquí no me interesa principalmente que recuerden, sí, el fragmento fulanito de tal, sino más bien recordar que el efecto tóxico está íntimamente relacionado con la alfa-gliadina. Y la glutamina representa el 35% de los aminoácidos de la gliadina y cuando se desamina de forma completa, se anula el efecto tóxico de esta, lo que implicaría, ya poniéndonos un poquito más creativos, en buscar de forma, haciendo modificaciones genéticas en el ejemplar del cereal, quitar esta característica. Entonces, ahí entraríamos con otro tema, ¿no? Los alimentos genéticamente modificados. Ahora, para poder establecer un diagnóstico, es importante que sepamos las pruebas que son necesarias. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros, por una intolerancia al gluten, quitamos ciertos grupos de alimentos, estamos restringiendo el consumo de otros nutrimentos muy importantes. Entonces, esto se traduce en deficiencias, repercusiones a la salud. Entonces, también está esta otra cuestión de las dietas de moda. Ahorita somos testigos de cómo hasta ya la gente que no tenía como un conocimiento previo del gluten, pues ya busca las cosas sin gluten, sin saber realmente si es qué tipo de síntomas te genera. Entonces, dentro de las pruebas que tenemos sí o sí por solicitar al paciente para tener esta certeza, en primera instancia es una biopsia de intestino delgado, porque confirma el diagnóstico. Normalmente el patrón de la lesión a nivel intestinal pues se marca con inflamación de la mucosa, las criptas presentan hiperplasia y las vellosidades intestinales cursan con atrofia. Sobre todo existe una relación entre la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta, pues recordemos como el dibujito, ¿no? De las vellosidades, son unas vellosidades muy grandes y una cripta muy profunda. Aquí se disminuyen estas cualidades y también se va a encontrar una gran infiltración de linfocitos en el epitelio y en la lámina propia. Además de solicitar pruebas de anticuerpos, están asociados con la enfermedad celíaca anticuerpos donde la mayoría está mediado por inmunoglobulinas IgA,
Recordemos que en nuestro arsenal inmunitario tenemos muchos tipos de inmunoglobulinas. Por ejemplo, cuando hablamos de alergias alimentarias, normalmente están o no o mixto mediados por inmunoglobulinas E. Aquí cuando hablamos de enfermedad celíaca no es la situación por las inmunoglobulinas A. Existe un anticuerpo antiendomicio, así tal cual se llama, el cual tiene una sensibilidad y una especificidad para la enfermedad celíaca en niños y adultos. Es decir, sí es preciso y sí es certero, ¿no? O sea, sí te está confirmando la presencia de anticuerpos, ¿no? Derivado de esto. También se han desarrollado pruebas de peptidogliadina. Recuerden que aquí la gliadina es la del problema, ¿no? Entonces, pruebas del péptido de gliadina desamidada de la inmunoglobulina A, que reconocen péptidos de gliadina tóxicos recombinantes desamidados por la transglutaminasa tisular. Estas pruebas también poseen sensibilidad y especificidad muy cercana a la del anticuerpo antiendomicio. Entonces, estas dos mediciones nos permiten confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. También anteriormente se utilizaba el anticuerpo antigliadina, que normalmente se reconoce como AGA, sin la H, ¿verdad? Como el verbo. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad no son los más adecuados, es baja la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, un resultado positivo de este anticuerpo de inmunoglobulina antigliadina es útil como un marcador solo de sensibilidad o de intolerancia al gluten. Sobre todo, pues recordemos ahorita en el mundo de donde a todos somos alérgicos, pues en este tipo de personas donde a lo mejor la transglutaminasa tisular y los anticuerpos antiendomicio están negativos y no hay alteración y las biopsias están normal, ¿no? Entonces a lo mejor esta persona no tiene enfermedad celíaca, no hay una necesidad de retirar permanentemente los cereales, sin embargo, la estrategia en ese momento sí será la suspensión temporal del consumo de cereales. En cuanto a la situación nutricional de la enfermedad celíaca, recordemos que es importante valorar qué repercusiones se están dando. Desde el punto de vista clínico, pueden destacar datos de desnutrición calórica, como la falta de crecimiento en niños o la pérdida de peso en adultos, lo cual es importante cuando estamos hablando de más del 10% de pérdida de peso en un periodo de 6 meses. También reflexionemos que los parámetros antropométricos disminuidos son dato tardío de que el cuadro es de tipo crónico o de larga evolución. Ahora, en la parte de la evaluación dietética dentro de la consulta se debe de orientar para podernos colocar rápidamente en sentido de encontrar las pistas, buscando los síntomas digestivos más graves y también pues relacionándolo con el consumo de los cereales fuentes de gluten. En el caso de los lactantes, pues es normal que empiezan los problemas a partir de que inicia el consumo de alimentos fuentes de gluten. Ahora, en cuanto a los datos de laboratorio, los déficits de hierro, de vitamina B9, de calcio, normalmente nos están dando ahí un foquito de alarma. También podemos encontrar problemas como esteatorrea por una mala absorción en las grasas o bien diarreas por una mala absorción de carbohidratos y a su vez podemos encontrar alteraciones, incluso ya encontrando en signos y síntomas carenciales por deficiencia de vitamina A y de K principalmente. En sentido de estas malabsorciones,
pues también puede ocurrir una intolerancia a la lactosa. Entonces, muchas veces, aparte de encontrar los problemas típicos, pues encontramos problemas de déficit de vitamina, bueno, del calcio y de la vitamina D. Y se puede encontrar alguna alteración en la albúmina que esté disminuida, sin embargo, ahí tendríamos que estar hablando de un trastorno de tipo crónico y acentuado, además que está cursando con muchísima inflamación principalmente. Ahora, en cuanto al tratamiento, el único tratamiento que es eficaz, pues es quitar el gluten, ¿no? Así, no tiene otra alternativa. Entonces, el problema radica en que una dieta sin gluten exige cambios en el estilo de vida. Entonces, pues es un problema realmente, sobre todo aquí en Occidente, porque consumimos el pan, ¿no? Las pastas, las harinas o diversos alimentos que contienen gluten, si bien porque son fuente primaria o porque se agregan en la industria. Denme un segundito, chicos. Ya, mil disculpas, chicos. Ok, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Ya se me anda yendo la idea. Ujú, Occidente. Bueno, ajá, el tema es con el gluten, ¿no? Los cereales. Ahora, no solo vamos a marcar aquí como el trigo, que es el principal, como el alimento problema. También, por ejemplo, lo que es la cebada y el centeno muchas veces median respuestas de inflamación en este tipo de pacientes. Por ahí existe un poquito de inconsistencia en cuanto a lo que es la avena. Sin embargo, si recordamos el primer diagramita, perdón que me regrese, pero para tenerlo como bien visualizado, aquí en los péptidos tóxicos de las cereales, si observamos, a pesar de que las prolaminas, principalmente la avena, contiene péptidos no tóxicos, puede existir en cierta medida, ay, se me movió la de esta, puede existir en cierta medida la presencia de péptidos tóxicos, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que algunos autores debaten, ¿no? Qué tan apto o no puede ser. Ahora, realmente pues depende, porque al entrar el factor genético dentro de los factores etiológicos, esto quiere decir que va a ser variable en cada paciente. También hay otros cereales que son potencialmente tóxicos, sin embargo, la verdad, ni siquiera vale la pena que lo memoricen, simplemente es por hacerlo de su conocimiento. La espelta, el camut y el triticale, que es una mezcla, ¿no? Hay un hibridaje entre trigo y centeno. Aquí el tema es que realmente en el contexto de la dieta tradicional aquí en México, pues no son cereales los cuales nosotros consumimos de forma habitual. Ok. Es algo que no es habitual que nosotros lo consumamos realmente. ¿Qué alimentos llegan a ser seguros en la mayoría de los casos? El arroz, el maíz, el amaranto y la quinoa, que de hecho tanto amaranto como quinoa son pseudo cereales, son como primitos de hecho, y el sorgo. Entonces,
El gluten también lo podemos encontrar en otros alimentos por la manufactura. ¿Por qué? Porque se usa como un aglutinante, como espesante, como vehículo o excipiente de aditivos, lo cual quiere decir que también lo podemos encontrar en algunos medicamentos y es importante prestar atención a eso. También funciona como una barrera frente a la grasa o bien frente a aromas externos para que el alimento conserve, perdón, su sabor, su olor característico, se evite la pérdida del color o bien evitar la oxidación y que se preserve lo más posible de efectos de la humedad. Entonces, a raíz de esto es que se supone el riesgo de la, de tener una dieta 100% libre de gluten. Ahora, existen 6 puntos clave para el manejo de la enfermedad celíaca, perdón, que esto es con base al consenso de la conferencia del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ellos lo ponen justamente con las iniciales, por las iniciales como celiac. Entonces, el primer punto es el consultar con un dietista, bueno, aquí normalmente somos nutricionistas, certificados o capacitados. Esto porque resalta la necesidad de hacer una planificación adecuada de la dieta, haciendo una serie de recomendaciones escritas que se adaptan a cada paciente. Es decir, nosotros hacemos nuestra recetita, ¿no? El punto por punto que el paciente no debe de pasar por alto. También educar sobre la enfermedad, todo este programa educacional dirigido a los pacientes y la familia para que conozcan todo lo referente a la enfermedad celíaca. También el adherirse a lo largo de la vida a una dieta libre de gluten y si se hace una reintroducción voluntaria o no del gluten en la dieta, condiciona de nuevo a la reaparición clínica o al menos algunas lesiones morfológicas en el intestino. Entonces, sensibilizar tanto al paciente como a la familia. El otro punto es el identificar las deficiencias nutricionales y dar un tratamiento principalmente y dar el acceso a un grupo, pues ahora sí que como un grupo de autoayuda, ¿no? Facilitar el contacto y relación con organizaciones de pacientes que viven con enfermedad celíaca para que exista una vía de comunicación y de apoyo y que además esta organización tenga contacto con instituciones que sepan trabajar con este tipo de padecimientos. Por último, el tratamiento con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque realmente no es solo hablar del aspecto dietético, sino, por ejemplo, si existen otras alergias por una permeabilidad intestinal, tendríamos que estar trabajando muy de la mano con un médico alergólogo, aparte con el médico de cabecera, también, por ejemplo, con enfermería, pues todos los cuidados necesarios para que el paciente lo pueda llevar el día a día en casita, ¿no? Y dependiendo del caso, que otras alteraciones haya que considerar, por ejemplo, en niños, pues el pediatra no puede faltar, un imperdible. Dentro de las características de una dieta sin gluten debe de aportar la energía necesaria que se adapte, ¿no? A las características individuales de la persona con base a la edad, el sexo, si practica o no alguna actividad física o algún ejercicio, si además hay otras enfermedades que guarden o no relación con la enfermedad celíaca. El cálculo de los requerimientos calóricos es importante que sea el preciso porque sabemos, sobre todo en niños, en adolescentes, en embarazadas, cruzan por fases críticas. Entonces, es importante no infraestimar estos requerimientos porque entonces afecta al desarrollo. Entonces, esto lo
resalto porque dentro de la característica tan bonita que poseen los cereales es que es un grupo que tiene pues mucha energía porque son ricos en hidratos de carbono. Recuerden que es como la moneda, bueno, los alimentos que tienen esta moneda energética tan fácil de obtener. Entonces, los cereales, aunque no son despreciables como fuente de proteínas, sabemos que son fácilmente sustituibles por asociaciones de otros cereales o de otros grupos de alimentos. Por ejemplo, pues más proteína contienen las leguminosas. Entonces es aquí como el ir mediando la dieta para que se logre esta mezcla de aminoácidos, ¿no? Ahora, pues si lo enfocamos a proteínas, sabemos que los alimentos ricos en proteínas son principalmente alimentos de origen animal y buscar aquellos que posean principalmente ácidos grasos poli y monoinsaturados. También, bueno, monoinsaturados, ¿no? Principalmente. También otro aspecto importante de una dieta sin gluten es que el reparto de los nutrimentos es similar al de una dieta, pues digámoslo así, saludable para la población en general. ¿Esto qué quiere decir? Hidratos de carbono entre un 50 a un 60, pudiendo ser un poquito más o un poquito menos, proteínas de un 10 a un 15%, o bien hacerlo con base a los gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día y el aporte de lípidos igual, desde un 20, un 30, un 35%. La tolerancia inicial a grasas, así como a determinados disacáridos o monosacáridos, es importante que se esté cuidando porque, reitero, ¿no? Al haber mala absorción secundaria por todas las lesiones intestinales, pues, nos puede afectar, ¿no? Y también, ojo, porque la fibra, como muchas veces se quitan cereales y en algunos casos frutas, pues debemos de estar procurando que el aporte sea el adecuado. Entonces, pues buscar a lo mejor el aporte a través de las leguminosas, a través de las verduras y investigar, ¿no? En primera instancia, qué tan acostumbrado está el paciente o no a esta cantidad de fibra. Y el reparto del número de comidas, pues realmente depende de los hábitos previos del paciente y de los horarios que posea, por ejemplo, el horario en el cole o en el trabajo. Sin embargo, lo sugerido es que sea de 3 a 5 comidas, ¿no? Sobre todo cuando hay muchas molestias intestinales, tratar de que sean volúmenes pequeños para que se toleren un poquito mejor. Dentro de las características de los grupos de mayor interés, entonces quedamos claros que es importante trabajar principalmente el trigo, ¿no? Cebada y centeno. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de trigo, que es como lo más utilizado, una taza de harina se puede sustituir ya sea por una taza de harina de maíz o 10 cucharadas de harina de papa o 14 cucharadas de harina de arroz o un cuarto de taza de fécula de almidón de papa más media taza de harina de soya. Aquí nada más para hacer la aclaración, la harina de papa y la fécula de almidón de papa son diferentes, porque la harina de papa implica que la papa, pues bueno, se procesó, se deshidrató y se pulverizó. Entonces estamos hablando como de todo el contenido de la papa, mientras que la fécula de almidón, pues es utilizar justamente el almidón, ¿no? Y es una parte. También los tubérculos como las papas, el camote, la yuca. Aquí en México casi no lo utilizamos las chufas, que es como pues no frutito, pero es como un tubérculo que viene de una plantita que se llama juncia avellanada. Son es- otras alternativas. También, por ejemplo, pues las leguminosas, ¿no? Sabemos que son ricas en carbohidratos y en proteínas. También, por ejemplo, la mezcla, ¿no? Cereales con leguminosas y pues cuidar las fuentes de nutrimentos importantes, sobre todo hierro, calcio, vitaminas A y D, K y la fibra.
Y la soya, por ejemplo, en algunos casos se plantea como una estrategia para sustituirlo, ¿no? En la dieta. También aquí es importante que siempre que hablemos de padecimientos de este tipo, nos apoyemos de asociaciones de apoyo. Por ejemplo, en México, los que seamos por ahí de los 80s, 90s o hasta un poquito más, todavía estamos acostumbrados a agarrar el buscador, ¿no? Y buscar todo en Google, pero solamente van a encontrar la CELMEX, que es la asistencia al celíaco de México. Pero pues ya aquí la modernidad, si ustedes buscan grupos de apoyo en Facebook, en Instagram, yo creo que hasta en TikTok, los van a encontrar. Lo importante es que si se llegan a meter, pues bueno, siempre observen la información que se está compartiendo, porque recuerden, de pronto se puede desinformar más que informar. Acelmex, pues realmente ustedes la pueden visitar la página, pues es una institución seria. Existen fuentes internacionales, bastantes, de hecho, la mayoría son de Estados Unidos, las que tienen amplia presencia. También, por ejemplo, la Asociación de Enfermedad Celíaca de España, aquí no la compartí, pero es otra de las más grandes que se tienen en español, ¿no? Principalmente. Dentro de las circunstancias especiales en este sentido, pues más que nada es recordar quiénes son sus grupos vulnerables, ¿no? Recién nacidos o mejor dicho, lactantes, pequeños que van a la escuela o al cole, pacientes que están hospitalizados, o bien si van a viajar, es importante saber dónde se están, cómo se están procesando los alimentos. En general, también algo crucial es el trabajar, pues, más empatía en la sociedad. ¿Por qué? Porque realmente al ser un padecimiento tan poco frecuente en México, es normal que la gente no sepa qué medidas o qué estrategias se deben de tomar. Por ejemplo, pues yo puedo utilizar una freidora donde meto alimentos que contienen trigo y quiero meter algo de maíz, entonces pues a través de ese contacto contaminamos el alimento. Para aquellos pacientes pediátricos, pues es importante investigar en el cole qué se está dando, ¿no? Principalmente de alimentos, igual en el hospital, pues qué se le está administrando a los pacientes, ¿no? Y en el caso de que vayan a salir a comer, pues buscar alternativas. De hecho, no recuerdo si la Celmex te da un listado de restaurantes en México que son amigables, ¿no? En este sentido, con la pancita de pacientes con enfermedad celíaca. Asimismo, si se planean viajes internacionales o incluso nacionales, pues buscar los grupos de apoyo que están en esa zona para poder plantear las recomendaciones de dónde comer o qué lugar es muy bueno, ¿no? En sentido de si es necesario hospitalizar. En cuanto al monitorear la dieta sin gluten, la mayoría de los pacientes, un 70%, responde en términos de 2 semanas. Sin embargo, bueno, sabemos que las pruebas histológicas muchas veces toman meses. En promedio, pues lo aconsejable es esperar mínimo unos 4 a 6 meses, si no es que a veces tarda hasta años en encontrar mejoría. Existe un 30% de pacientes que no tienen mejoría. Aquí la literatura muchas veces lo coloca que existe una falta de adherencia al tratamiento, pero ojo, no es como que el paciente diga yo lo living la vida loca, sino que a veces existe este desconocimiento, lo que les mencionaba, ¿no? Que podemos tener alimentos industrializados que son fuente de gluten y pues el paciente en su desconocimiento los consume. Y pues principalmente. Ahora, en cuanto a otras enfermedades inflamatorias intestinales, tenemos la colitis ulcerosa o ulcerativa y la enfermedad de Crohn, o bien una forma de solapamiento entre ambas. Entonces, nada más recordando ahí en fisiopatología, la colitis ulcerativa afecta al recto invariablemente y se extiende. Recuerden que es continuo, afecta a la mucosa y ya a la submucosa en casos muy graves.
mientras que la enfermedad de Crohn afecta cualquier parte del tubo digestivo, sobre todo el ilion terminal y el colon, puede ser discontinuo, tener partes buenas y partes malas, y afecta todas las capas de la pared intestinal. Estas enfermedades comparten una base fisiológica en común, que es la pérdida de la tolerancia a las bacterias intestinales derivado de la inflamación. Entonces hay un intestino altamente permeable. Además, recuerden que en estas enfermedades como tan particulares, el agente etiológico muchas veces no se reconoce propiamente. Entonces, pues hay toda una gama bueno, las manifestaciones es muy, muy variada. Dentro de los objetivos nutricionales, sí o sí es mejorar la calidad de vida del paciente, y perdón que lo puse hasta abajo, de hecho debió ser el primero por las molestias, ¿no? Además de evitar la desnutrición, corregir deficiencias y poder proporcionar los nutrimentos necesarios sin exacerbar los síntomas que estén presentes, una mejora de respuesta al tratamiento médico, o por ejemplo, si ya hablamos de cirugía, pues una recuperación más pronto, y también poder asegurar un correcto crecimiento en niños y en adolescentes, ¿no? Entonces, dentro del objetivo, recuerden lo que platicábamos igual en fisiopatología. Desgraciadamente no existe una dieta propia, ¿no? El objetivo principal de la dieta que se maneje es prevenir y corregir la desnutrición calórico-proteica y cualquier otra deficiencia, lo cual se busca a través de una dieta lo más libre y variada posible, prestando atención entonces al consumo de energías, de proteínas, de calcio y de hierro. Sin embargo, se los digo muy bonito, ¿no? Así como una dieta lo más libre y variada posible. Sabemos que eso es bien difícil porque es estar pegado al paciente, interrogar de forma exhaustiva qué alimentos, ¿no? Son los que están dando molestias, y de hecho, pues buscar de qué manera podemos a través de la dietoterapia incluso mejorar síntomas de la enfermedad, disminuir el dolor abdominal o los episodios de diarrea, entre otros. Entonces, aquí la mayoría de los casos, pues, exigen normas dietéticas individualizadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, la energía, como había mencionado minutos antes, sea la necesaria. Aproximadamente hablando de un adulto, se llega a recomendar entre un 30 y 35% de calorías por kilogramo de peso al día. No se recomienda como pensar en una dieta de restricción para pérdida de peso por la complejidad que supone la enfermedad principalmente. En cuanto a los requerimientos proteicos, pueden variar desde 1 a 2 gramos por cada kilogramo de peso al día, dependiendo de en qué episodio esté el paciente. Si está en el episodio grave, a veces las demandas llegan a ser un poquito altas de proteína, pero por ejemplo, por las molestias, la energía llega a ser un poco baja porque normalmente pues están inactivos, ¿no? De hecho, cuando está el paciente en una fase aguda o de brote, se recomienda limitar la ingesta de sólidos y de líquidos, y considerar, de hecho, pues una mezcla entre nutrición enteral o parenteral, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente, para poder hacer una reintroducción dependiendo la tolerancia de los distintos grupos alimentarios, y pues que la dieta sea lo más equilibrada y apetecible posible. Entonces, siempre es estar pendiente para evitar déficits, ¿no? En cuanto a los aportes de grasa, sobre todo cuando tenemos el dato de esteatorrea, se recomienda una dieta rica en triglicéridos de cadena media. Recuerden que, por ejemplo, esto los obtenemos a través de aceites como el aceite de coco, de palma, la mantequilla, los quesos y lácteos, y una dieta baja en grasa, es decir, el porcentaje a lo mejor manejarlo en lo mínimo, ¿no? En un 20, un 25, y sobre todo suministrarlo a partir de triglicéridos de cadena media, que son como mejor tolerados.
Puede haber episodios de intolerancia a la lactosa, sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente, porque muchas veces lo que se hace es quitan los lácteos, afecta porque entonces el paciente ya no tiene esta fuente de calcio, ni de vitamina D o de vitamina A, y trae otras alteraciones. Y por ejemplo, pues el yogur muchas veces se tolera un poquito mejor. Entonces es como dependiendo el paciente. En cuanto a otros micronutrientes, es importante considerar la suplementación, sobre todo vitamina E, C, B12, pues la suplementación de vitamina E se recomiendan aproximadamente unas 800 unidades internacionales. En el caso de la vitamina C, pues 1 gramo durante 4 semanas en casos de brotes medios moderados que la evidencia arroja que ayudan a reducir el estrés oxidativo. Sin embargo, bueno, esto es con base a información de tipo experimental. También en grados leves de afectación puede haber deficiencias de vitamina B12, entonces se recomienda una megadosis entre 1 a 2 gramos al día. Sí, imagínense, es un montón, ¿no? De hecho. También en el caso del ácido fólico, la evidencia como que es lo más variada, porque hay autores que recomiendan 1 miligramo al día, o sea, una cosita pequeña, o hay algunos otros que recomiendan 15 miligramos por día, donde la justificación es que otorga un efecto protector contra la displasia y el cáncer colorectal, principalmente en los pacientes que presentan colitis ulcerativa. En el caso del hierro es a tolerancia, pero se sugiere empezar con una dosis de 300 miligramos por día a través de sulfato de hierro o gluconato ferroso, perdón, sulfato ferroso o gluconato ferroso, y que esta dosis de 300 miligramos por día vaya aumentando paulatinamente hasta que se logra administrar 3 dosis por día. También en el caso del zinc, sobre todo en aquellos pacientes que tienen diarrea, y se recomienda una suplementación de 20 a 40 miligramos por día. En el caso del magnesio, aproximadamente se recomiendan entre 5 y 20 milimoles por día a través de magnesio heptagluconato, que se tolera un poquito mejor y no genera alteraciones en la osmolaridad del intestino grueso, entonces evitan episodios de diarrea. En el caso de la fibra, como mencionábamos, muchas veces son dietas bajas en fibras. Realmente no existe una prueba científica que avale la supresión total de la fibra en este tipo de pacientes, sobre todo cuando ya estamos hablando de un periodo de remisión. Pero lo que sí se ha encontrado y ya es como más fuerte el consenso es que se evite la fibra insoluble, sobre todo la lignina, el salvado y la celulosa, cuando se tienen episodios agudos o bien en pacientes que ya están presentando estenosis intestinal. La fibra soluble por sus cualidades se recomienda que se consuma, ¿no? Sobre todo pues plántago, la fibra guar, la inulina, que ayudan en la prevención de episodios agudos. Y también cuando el paciente tenga episodios de dolor abdominal, diarrea, ojo ahí porque también hay que evitar el sorbitol, ¿no? Que de pronto puede exacerbar la diarrea. Por último, pero no menos importante, el síndrome de intestino irritable, que es realmente el trastorno del siglo, ¿no? De esta década, porque es de tipo gastrointestinal, crónico, donde existe una combinación de dolor o malestar abdominal y el hábito intestinal es variado. Entonces se puede dar en un periodo de al menos 3 meses y no hay anomalías estructurales que expliquen este fenómeno. Entonces, podemos tener algunos síntomas del intestino irritable como pueden ser intolerancias, ¿no? Principalmente intolerancia a la lactosa o intolerancias a otros alimentos que habitualmente no generaban molestia, incluso una intolerancia al gluten. También se puede tener una sensibilidad farmacológica a los alimentos, es decir, de pronto se desencadenen reacciones tipo alergia,
entre otros. ¿Por qué? Porque el intestino, al estar inflamado, pues es un intestino permeable, entonces ocurre toda una alteración, hay disbiosis, hay inflamación, entre otras cualidades. Perdonen ahí, creo que no se ve muy bien en la diapositiva las letritas, yo creo que se las voy a cambiar. Déjenme revisar en el PDF cómo se ve, si no para cambiárselos ahí. Ahorita me costó verlo. Dentro del tratamiento, dentro del tratamiento dietético, pues principalmente depende, porque por ejemplo, si llegan a ser muy fuertes las molestias, sí o sí hay que recurrir al tratamiento farmacológico, sobre todo si hay estreñimiento, se dan antidiarreicos o ablandadores fecales, o si hay muchos cólicos, ¿no? Dar antiespasmódicos, o dependiendo si hay diarreas, pues dar alimentos que sean, que eviten, ¿no? Exacerbar las molestias. También es importante estar muy pegado con el paciente para saber cuáles son los alimentos que generan las molestias. Ahora, algo muy relevante es identificar aquellas nociones preconcebidas de la intolerancia a los alimentos que resulten restricciones alimentarias. Y pues bueno, ya saben actualmente que hoy todo el mundo es nutriólogo y hoy todo el mundo te da la recomendación, la tía, la vecina, que quita este alimento y te va a hacer muy bien. No, realmente es aquí desmitificar como cierta información que pueda ser errónea. Y en general, los pacientes con síndrome de intestino irritable, pues el objetivo primordial es que se logre tener una dieta equilibrada en consumo de macronutrimentos, macro y micro, todos los grupos de alimentos, con las restricciones necesarias, o sea, a la medida. Entonces, las modificaciones dietéticas realmente deben de ir encaminadas con base a los síntomas gastrointestinales dominantes. Y pues buscar en cuanto a las reducciones de los alimentos que son como muy específicos. Por ejemplo, si ustedes checan en el libro de Krauss, en lo que es alimentos, les va a dar toda una lista aparte de los alimentos de FODMAP, pero va a meter por ahí la cafeína, el alcohol, que son muchas veces irritantes. También en cuanto a hábitos, pues el hábito tabáquico normalmente recomienda que se suprima o se evite en medida de lo posible. Ahora, actualmente se está hablando de dietas de exclusión, es decir, una dieta de eliminación seguida de una reexposición a los alimentos que se han utilizado, que se saben en ese paciente que dan molestias. Entonces, la mayoría de los pacientes tiene sensibilidad variable en grados a lo que es la leche, el trigo y los huevos. Entonces, se puede restringir en un periodo de 6, 8 semanas esos alimentos y hacer una reintroducción paulatina de cada uno de ellos. Ahora, también se recomiendan las dietas de evitación de carbohidratos de cadena corta fermentables que no se absorben, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles fermentables, la famosa dieta FODMAP por sus iniciales en inglés. Entonces, aquí principalmente estamos hablando de alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, leguminosas, que se suprimen, ¿no? Lo ideal es investigar los alimentos que se sabe que generan los episodios. Se quitan en ese periodo. Sin embargo, si en ese periodo se siguen presentando molestias, se pueden restringir aún más alimentos. Entonces, una vez que termine ese periodo, se hace una reintroducción paulatina y no se recomienda que se extienda, o sea, hay algunos protocolos que te explican que pues se puede seguir hasta por 12 semanas. Sin embargo, no se recomienda porque el paciente entonces queda como expuesto a deficiencias de calcio, de vitamina D, de hierro, de vitamina B12, de vitamina B9.
si bien el organismo en algunas vitaminas tiene reservas, en otras no. Entonces, por esto es importante que no sea como lo más prolongado y pues estar siempre dando un seguimiento continuo al paciente. Entonces, antes de dar por finalizada la sesión el día de hoy, no sé si tengan dudas, chicas. No, Miss. Ok, a ver, permítanme tanto. De tarea, la semana pasada se había quedado la lectura del síndrome de dumping. Esta semana se quedan dos lecturas, están cortitas. Una es sobre los probióticos y prebióticos en las enfermedades, en la enfermedad celíaca. Son los probióticos en la enfermedad celíaca y también del uso de la fibra en diferentes enfermedades gastrointestinales. Están interesantes, son variaditos. Y la siguiente semana vamos a continuar con el temario, sin embargo vamos a tener ahí como una pequeña revisión de esos artículos que estaban asignados para que no desaprovechen a leerlos. Entonces, nos vemos en unos minutitos más, ya no las entretengo para que vayan por un cafecito, agua o lo que sea. Entonces, nos vemos a las 10 en fisio, ¿sale? Sí, profe, Miss, gracias. gracias.